Buenas noches. Vamos a resolver el ejercicio de las leyes de Kirchhoff, ayudándonos de la ley de Ohm. Las leyes de Kirchhoff nos van a ayudar a resolver circuitos un poco más complejos que los que tan solo podíamos resolver con lo que son resistencias equivalentes y ley de Ohm. Sí, nos ayudan a resolver ejercicios con corriente alterna, tanto como con corriente continua. Una de las deducciones que nosotros habíamos sacado, por así decirlo, en el laboratorio anterior, fue que las corrientes en cada una de mis mallas iba a ser una, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo dos corrientes diferentes en este circuito porque tengo dos mallas. Corriente 1, malla 1, corriente 2, malla 2. ¿Sí? Perfecto. Eso significa que la corriente de cada uno de mis elementos va a tener que ser calculada. Muy bien, aquí yo tengo algunos datos como el voltaje que son 5 voltios, resistencia 1 100 ohmios, resistencia 2, resistencia 3. ¿Cómo se resuelve el método de mallas? El método de mallas nos dice que la sumatoria de tensiones o la sumatoria de voltajes alrededor de cada una de mis mallas va a ser igual a 0. Evidentemente estos voltajes los voy a calcular en cada uno de mis elementos. A ver, comenzaremos con esta malla que sería nuestra malla 1. Para eso nos vamos a olvidar un momento de estos elementos que son resistencia 2 y resistencia 3. Perfecto. El voltaje número que yo tengo acá en este elemento es evidentemente de mi pila o fuente y ya sé que son 5 voltios. Por lo tanto, va a bastar que yo ponga esos 5 voltios en mi ecuación, ¿sí? Como unidad. 5 más, y voy a sumar todas las tensiones de los otros elementos que están a su alrededor, restando las que van en sentido contrario. Si se dan cuenta, en este punto medio, yo tengo a la resistencia 1, pero a través de ella puedo deducir que está pasando la corriente 1 y también está pasando la corriente 2. Pero si analizo, la corriente 1 estaría viniendo en este sentido y la corriente 2 estaría yendo en el sentido contrario. Eso va a hacer que yo tenga una diferencia de corrientes. A ver, ¿qué elementos y qué datos tengo de este elemento? Tengo como un dato la resistencia, la corriente no sé cuánto es y la tensión en este punto menos, ¿verdad? Pero al hacer la sumatoria de tensiones, yo voy a deducir que el voltaje que yo necesito acá es el voltaje de mi resistencia 1. Y esa sería mi primera ecuación. ¿Sí? A ver, analizando mi segunda ecuación en lo que respecta a esta malla, puedo decir que tengo, voy a empezar por R2, el voltaje de mi resistencia 2 sumado al voltaje de mi resistencia 3. Si me voy por este lado, estaría también sumándole el voltaje de mi resistencia 1. Otra cosa que tengo que considerar es el signo de la fuente por donde ingresa mi corriente supuesta, ¿no? Porque yo no sé todavía por dónde va. Por ejemplo, si está conectado el polo negativo a este punto y yo he asumido este sentido, voy a deducir que esta corriente llegaría a ser, perdón, este voltaje llegaría a ser negativo, ¿ya? Este sería mi sistema de ecuaciones.
Pero para ver lo que son voltajes, yo les decía que no conozco la corriente y la corriente es un dato que yo debo hallar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a ayudarme de la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Y voy a ir haciendo un análisis detallado. Voy a abrir otra vez llaves para analizar. Sé que está entrando por el negativo mi corriente de voltaje. Le pongo 5 más el voltaje de mi resistencia 1. ¿Cuál es el voltaje de mi resistencia 1? ¿A qué es igual el voltaje de mi resistencia 1? El voltaje de mi resistencia 1 va a ser igual a la corriente que pasa por ese elemento multiplicado por la resistencia. A ver, pero en este punto yo conozco la resistencia, son 1000. Entonces voy a poner en este caso que son 1000. 1, 2, 3. Pero esto va a ir multiplicado, dice, a la corriente. Entonces abro un paréntesis. ¿A qué corriente? Estoy viendo que tengo una corriente 1 que está viniendo de la malla que estoy analizando y que está restando, por así decirlo, a esta otra corriente que viene en sentido contrario. Entonces voy a priorizar la corriente que estoy de la malla que estoy analizando y en este caso va a ser I1 menos la corriente de la otra malla. ¿Por qué menos? Porque está viniendo en sentido contrario. Y en este caso voy a igualar esto a 0. Perfecto. A ver, voy a analizar también estos elementos de mi otra malla. Voy a empezar por R2, ¿verdad? El voltaje en R2. ¿A qué es igual mi voltaje en la resistencia 2? Mi voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente de mi malla, en este caso la única corriente que está pasando por la resistencia 2 es I2 y voy a decir que 220 ohmios al estar multiplicados por la corriente 2 van a ser mi voltaje de la resistencia 2. En este caso tendría 220 ohmios, multiplicados por la corriente 2. Y estaría sumando a continuación lo que sería el voltaje de mi resistencia número 3. ¿Qué corriente está pasando a través de mi resistencia 3? La corriente 2 solamente, porque si se dan cuenta, esto es solo una malla. Entonces digo que tengo 330 ohmios, que es lo que vale mi resistencia número 3, y que está influida por la corriente número 2. Maravilloso. Pero si sigo avanzando en la malla hasta el punto del que he iniciado, me queda todavía la resistencia 1. Entonces voy a sumar. ¿Cuánto equivale mi resistencia 1? 1000. Va a ir multiplicado por la corriente por la cual es afectado. Pero si me doy cuenta, por R1 pasan dos corrientes. Otra vez, corriente 2 y corriente 1. ¿Qué hago yo aquí? Voy a considerar siempre con prioridad la corriente de la malla a la cual estoy analizando y le voy a restar la corriente que está viniendo en sentido contrario. ¿Sí? En este caso tengo que sería mi corriente I2 menos mi corriente I1. Esto estaría igualado a 0. Una vez que yo termino de hacer este análisis, si se dan cuenta, la ley de Ohm me ha ayudado bastante, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué me ha ayudado? Me ha ayudado a reducir este sistema de ecuaciones con 1, 2, 3, 4 incógnitas y
dos ecuaciones a dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles van a ser mis incógnitas? I1 e I2. Entonces me doy cuenta que es mucho más fácil resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones. Y como en colegio voy a ir despejando y resolviendo lo que sería mi sistema de ecuaciones hasta obtener la respuesta de este sistema. Esto debería darme, si se dan cuenta acá, a ver, veremos cuánto es I1. I1 en este caso es menos 1, 2, 3, 1000 veces I1. Y esto está sumado con I2. 330 más 220 son 550, más 1000 serían 1550 veces I2. Y esto ya pueden despejar y resolver con los métodos de su preferencia, como en sistema de ecuaciones en colegio. Eso sería todo. No se olviden que nosotros consideramos siempre el signo por el cual estamos suponiendo que ingresa la corriente. Este sentido de corriente que tomamos al inicio es un sentido supuesto. Nosotros tenemos que partir de una hipótesis al momento de poder iniciar este análisis. Entonces nosotros hemos considerado este sentido para ambas mallas. Una malla empieza en un nodo y termina en el mismo nodo. Eso es todo.